Bienvenidos una vez más. En esta oportunidad vamos a estudiar el capítulo número 5, Ethernet. Comencemos. Esto es un pequeño brief del contenido del capítulo de Ethernet de la versión oficial del curso de CCNA. Si usted estudiase este capítulo oficialmente con nuestro proceso de entrenamiento, notará que tanto en la teoría como en la práctica suele ser un poco largo el material. Sin embargo, a través de estos cortos minutos, usted entenderá los aspectos más básicos de Ethernet. ¿Qué cosas hay que saber de Ethernet? Lo primero es que Ethernet es un protocolo que opera en la capa 2 del modelo OSI. Y recuerde que su PDU recibe el nombre de trama. Otra cosa importante que debe saber de Ethernet es que básicamente admite anchos de banda desde los 10 megabits por segundo hasta los 100 gigabits por segundo. Los estándares de Ethernet entonces definen los protocolos de la capa 2 y las tecnologías de la capa 1. Ethernet es el protocolo más difundido a nivel mundial. De hecho, como podemos ver acá, su creación desde 1973 hasta nuestros días ha sobrevivido a la evolución de la tecnología. Como recordamos en videos anteriores, también existen dos subcapas en la capa 2, la LLC que le presta servicio a las capas superiores y muy específicamente para el protocolo Ethernet opera la subcapa MAC, que sencillamente es la responsable del encapsulamiento de los datos y del control del acceso a los medios, es decir, prepara los datos justo para el momento antes de su salida a los medios físicos. Otra cosa muy importante que usted debe saber como estudiante de CCNA es el tamaño mínimo de la trama. Es de 64 bytes y máximo de 1518 bytes. Cualquier tamaño por debajo o por encima sencillamente es descartado. El descarte de una trama, además de este hecho, también se origina debido a colisiones o a malas configuraciones, a señales no deseadas y por tanto no superan el proceso de verificación de trama. Aquí tenemos la composición básica de la trama que también vimos en un video anterior. Básicamente contiene un preámbulo que sirve para sincronizar los dispositivos antes de transmitir los datos. Obviamente las direcciones tanto de origen como de destino. Los datos, como dijimos, que no deben superar los 1518 bytes y un control de trama, un Frame Check Sequence o un FCS que básicamente contiene los algoritmos que verifican si la trama está o no correcta. Otra cosa que ocurre con nuestras direcciones MAC y que debemos recordar básicamente es que su longitud es de 48 bits y que se expresa en números hexadecimales. ¿Y de dónde se organiza esta composición de números? Bueno, está el organismo de la IEEE que determina que la mitad de la dirección, es decir 24 bits, se debe utilizar el identificador de la organización o OUI. Recuerden, pregunta de examen. Y los otros 24 bits se le asigna a la dirección MAC. Es decir, la longitud total de 48 bits se divide en 24 bits a un valor que se llama OUI. Es decir, sencillamente es el identificador de la compañía que crea ese producto, esa tarjeta de red que tiene esa dirección física y que se lo asignó la IEEE. Y los otros 24 bits se los asigna ese mismo proveedor a sus propias tarjetas. De hecho, esa es la manera más clásica de identificar cuáles son los fabricantes de las diferentes tarjetas de red. Otra cosa importante dentro de la representación de las direcciones MAC es que, bueno, se representan números hexadecimales generalmente separados por los dos puntos, aunque también podemos encontrar configuraciones donde solamente hay un punto o hay un guión. Esas representaciones no diferencian entre mayúsculas y minúsculas, así que generalmente pues la encontraremos descrita de las dos maneras. Como ya lo hemos visto en el direccionamiento de capa 3, en el direccionamiento de capa 2 también existen direcciones MAC de únicas o de unidifusión. Básicamente, si dos dispositivos se quieren comunicar, pues lo harán a través de su direccionamiento MAC. Lo pueden hacer entonces de forma unilateral, de forma unicast. También existen MAC de difusión o de broadcast y básicamente tienen esta característica. Todos los valores son F. Es decir, el último valor posible dentro de una dirección MAC. Recuérdense que son números hexadecimales. Y por último, existe las direcciones MAC de multicast y que en el mundo Ethernet generalmente tienen esta composición 01005E en hexadecimal. Básicamente, toda vez que ya vamos revisando los procesos de encapsulación de una trama, pues nos encontraremos con estos datos. Ya este es un ejemplo un poco más real. Aquí tendremos una MAC de origen, recuérdense, en formato hexadecimal. Luego están los datos encapsulados que incluirían, por ejemplo, las direcciones IP y por supuesto los datos del usuario, y la cola, recuerden que es un mecanismo para corrección de errores.
Otra de las cosas básicas que se aprende en este capítulo es cómo el switch, que generalmente es el dispositivo que reina en la capa 2 del modelo OSI, utiliza entonces las direcciones MAC para tomar decisiones de reenvío, y eso es la que almacena en una famosa tabla que se llama la tabla CAM. Una de esas cosas básicas que debe aprender en este capítulo es que un switch aprende información de la trama en función de las tramas entrantes a cada uno de sus puertos, y de esa trama se aprende la dirección MAC de origen de la trama. ¿Sí? Y una vez que va aprendiendo las MAC de origen, cada vez que le va entrando un dato por una interfaz, va construyendo esta famosa tabla CAM. Entonces, en función de la información que contiene esa tabla, es que el switch toma las decisiones de encaminar las tramas por los diferentes puertos. Entonces, básicamente, un switch aprende información de acuerdo a las MAC de origen que van ingresando por cada uno de sus puertos. Otra de las cosas que pasan particularmente en un switch son los métodos de reenvío. Básicamente existen dos: el de almacenamiento y reenvío y el método de corte. En resumidas cuentas, el método de almacenamiento y reenvío puede ocurrir de acuerdo a estas dos características. Podemos tener una memoria basada en puerto o una memoria compartida. Recuerde, básicamente, que cada puerto recibe información y tiene dos formas de administrar esa información. Bien sea, podemos asignarle memoria a un único puerto, o podemos compartir la memoria en general por todo el grupo de puertos. ¿Sí? Recuerden que un switch también es eficiente, si por si acaso no se ve este dato, es en función de cuántos datos puede transmitir de un puerto hacia otro. Mientras más rápido lo haga, pues mejor será la eficiencia de ese switch. Otra de las cosas que ocurren en el mundo del switching es el método de corte. Básicamente el switch interpreta primero los 64 bytes de la trama, que es donde generalmente pueden o no ocurrir errores. Y otro dato importante es que en esos primeros 64 bits está la dirección MAC de destino. Recuérdense que el switch toma información para encaminar las tramas en función de las MAC. Entonces, toma esos primeros 64 bytes y en función de eso es que toma la decisión de reenviar la trama. Otra de las cosas de esos conceptos básicos de networking es el famoso concepto de full duplex y half duplex. Full duplex es que sencillamente podemos en ambos extremos de una conexión transmitir y recibir datos simultáneamente, mientras que en el medio de half duplex solamente uno de los medios es el que, o uno de los extremos, perdón, es el que puede transmitir datos, y el otro tiene que esperar su turno para poder enviar. En este caso, pues bueno, la mayoría de las configuraciones modernas son full duplex, y es en el escenario cuando configurásemos esto, half duplex, cuando ocurren los errores. Sí, generalmente si hay preguntas en el examen donde les indican que están, por ejemplo, experimentando errores en una interfaz, o están experimentando bajas velocidades de transferencia de datos. Una de las causas posibles es que se esté configurando el método de half duplex. Otra característica simpática de esos conceptos que debemos saber es que la mayoría de los dispositivos hoy en día cuentan con la funcionalidad de Auto MDX, o también conocido en inglés como Auto Sense, que es esa habilidad de detectar cuál es el tipo de interfaz requerida para una conexión. Esto generalmente tiene que ver con el arreglo de pines con respecto a las normas 568A, 568B, y en consecuencia si el cable es cruzado o el cable es directo. Realmente es muy probable que hoy en día usted conecte un cable de cualquier naturaleza y el dispositivo sencillamente logre conectarse al dispositivo de forma exitosa. Eso es gracias a que existe este mecanismo de Auto MDX. Otra de esas informaciones básicas que tenemos que saber, y que también suelen haber muchos ejercicios de esto en el examen, es la combinación de MAC e IP en el proceso de comunicación. Aquí lo más importante es entender que cuando estamos en una red local, los dispositivos prefieren comunicarse con su MAC. Y como eso es su funcionamiento por naturaleza, entonces deben existir mecanismos para lograr aprenderse la MAC dentro de una red local. Otra de esas cosas que debe usted saber en este punto es que si me quiero comunicar entonces con un dispositivo que está fuera de mi red local, entonces tendré que saberme la MAC de mi gateway, ¿sí? Y siempre la comunicación de extremo a extremo generalmente se va a dar de acuerdo a las direcciones IP, es decir, direccionamiento de capa 3 de esos dispositivos, ¿sí? Entonces, en el caso tal que yo me quiera comunicar con un dispositivo que esté fuera de mi red local, pues entonces tendré que hacerlo con la dirección IP de ese dispositivo final. Y en el proceso de pasar de una red a otra, son las MAC las que van cambiando de acuerdo al recorrido de esa comunicación, y nunca serán las direcciones IP. Suelen haber varios ejercicios de esto en el examen, y que por supuesto en nuestro entrenamiento personalizado
hacemos énfasis para que usted lo comprenda de forma clara y definitiva. Uno de esos mecanismos entonces para que los dispositivos se aprendan las direcciones MAC en los medios locales es el protocolo ARP. ARP no es más que consultar en la red local cuál es la MAC de los dispositivos a partir de la dirección IP. Todos los dispositivos en esa red entonces tienen una tabla ARP, tanto los routers como los switches como los dispositivos finales, que contienen la agrupación de dirección IP y la dirección MAC. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de un router donde se ha ejecutado el comando show IP ARP y entonces podemos ver cómo hay una combinación de direcciones IP y de las direcciones MAC, de esos equipos que este router se ha aprendido, que tiene almacenado en su tabla ARP. Aquí tenemos el comando entonces en el sistema operativo iOS de Cisco, show IP ARP, y en un computador, por ejemplo, con Windows, pudiéramos consultar esa información con el comando ARP espacio -a. Algunos de los problemas que se presentan con el uso de ARP es, por ejemplo, la suplantación de identidad de ARP o los ataques de spoofing de ARP. Una de las cosas que puede ocurrir entonces con ARP es, algunos de los problemas, puede ser que primero las difusiones de ARP consumen ancho de banda, ¿sí? Pero la más grave es la suplantación de ARP. Por ejemplo, acá tenemos un atacante que conoce muy bien el funcionamiento de ARP. Por ejemplo, si este computador que está acá requiere hacer una consulta ARP, lo más normal es que él lo haga mediante un broadcast. Recuérdense que tendría una característica así como FF, todos los valores en F. ¿Sí? Entonces, esa consulta le va a llegar a este atacante. Y este atacante, previamente ejecutando algún tipo de herramienta de spoofing, como Cain, por ejemplo, o cualquier otra herramienta de ARP poisoning, determinaría que si el destino de esa comunicación generalmente va hacia el gateway, entonces ese usuario se puede hacer pasar por ese gateway secuestrando su dirección MAC. Entonces, cuando finalmente ese broadcast llega al atacante, el atacante se hace pasar por el gateway y a partir de ese momento va a recibir siempre las comunicaciones que vayan dirigidas al gateway. Y en consecuencia puede inspeccionar el tráfico, ese tipo de cosas. Obviamente para eso existen muchas herramientas que usted aprende a lo largo del curso. De hecho, mucho más específicamente certificaciones como CCNA Security o CCNP Switch, pero que básicamente existen referencias técnicas en las páginas de Cisco o en los materiales teóricos con respecto, por ejemplo, a la protección de las interfaces del switch para evitar los ARP poisoning, o ya por defecto utilizar técnicas un poquito de capa superior como solamente permitir comunicaciones usando protocolos como TLS, protocolos que ya estén cifrados, para evitar que en el caso que sucediese una intercepción de tráfico, sencillamente el tráfico sea inteligible. Bueno, esto es básicamente todo lo que ocurre en este capítulo. Espero que haya sido de su agrado. Recuerde que si quiere profundizar en estos temas, pues no hace falta más que visitar nuestra página web, preguntarnos por nuestras redes sociales y estar muy pendiente de todo el proceso que lo convertirá a usted en un certificado CCNA.